tardes a todos, hoy estamos nuevamente con CELID en casa para hablar de tus derechos. Mi nombre es Talia Masmaji Londoño y hoy vamos a hablar sobre el derecho a la información. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 contempla el derecho a la información desde un ámbito general, el derecho a expresar tus ideas, el derecho a tu libertad de pensamiento, a poder difundir dichas ideas y pensamientos que tienes. Pero adicionalmente contempla el derecho a recibir información. El derecho a recibir información adquiere una relevancia inmensa en el ámbito de la medicina y así lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, todavía no me voy a enfocar en estas posturas, sino que voy a hablar sobre la relevancia que ha adquirido el derecho a la información en la medicina por la misma evolución de dicha práctica médica. Así, entendiendo que anteriormente, según una teoría más paternalista, un mundo en el que se entendía más que el médico era la persona que por sus capacidades, por sus conocimientos, era quien podía definir qué era lo que más le convenía y cuál era el mejor tratamiento para su paciente. Ahora esa posición paternalista se ha venido transformando y aunque la relación médico-paciente sigue siendo asimétrica porque es el médico quien conoce qué es lo que más le conviene al paciente, el médico tiene el deber de informarle al paciente cuáles son las opciones terapéuticas, cuáles son los riesgos que dichas opciones terapéuticas conllevan y cuáles son los beneficios de las mismas, para que el paciente pueda, en ejercicio de su autonomía personal y su libertad, decidir si se somete o no a dichos tratamientos médicos. Es así como el derecho del paciente conlleva un deber del médico que se materializa en la obtención del consentimiento informado. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre reproductividad ha indicado o se ha manifestado en su preocupación sobre cómo los estados han implementado o han permitido que en sus territorios se implementen políticas en las que no se garantiza que las personas accedan a la información antes de que se les practiquen tratamientos médicos. Es así como en el caso María Mamerita versus Perú, analizado por la comisión con una solución amistosa, la comisión evidenció un caso donde una mujer campesina fue sometida a una esterilización quirúrgica sin su previo consentimiento, lo cual le ocasionó la muerte, y nunca fue informada sobre que esto era una posibilidad de la intervención médica. Es así como la comisión en este informe y en el caso ha aducido la relevancia de que los estados implementen políticas para que los médicos y los profesionales del área de la salud expliquen los riesgos y beneficios de los tratamientos médicos, de las intervenciones quirúrgicas a sus pacientes para que estos, a partir de su libertad, decidan si se someten o no a una intervención o a un tratamiento médico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, también se han pronunciado al respecto en el caso IV versus Bolivia. Es el caso de una mujer que también es sometida a un tratamiento médico sin su consentimiento. A ella le realizan una cesárea para el nacimiento de su hijo, pero luego de esta cesárea le realizan una ligadura de trompas y ella en ningún momento autorizó al médico para que le practicara dicha intervención quirúrgica. En este caso, la Corte analiza que el derecho a la información en el ámbito de la medicina para obtener el consentimiento informado es de vital importancia porque está relacionado con otros derechos como la integridad personal en el ámbito físico y psíquico. Adicionalmente está contemplado o relacionado con el derecho a que ninguna persona debe ser obligada o debe tener injerencias sobre su cuerpo, no debe ser sometida a ningún trato cruel, inhumano o a experimentos médicos o tratamientos médicos para los cuales esas personas no hayan prestado su consentimiento. En este sentido, la Corte hace un análisis de cómo debe ser el consentimiento informado. Entonces, el médico tiene la obligación de, previo a realizar el procedimiento médico o el tratamiento, informar al paciente sobre los riesgos, beneficios, cualidades o posibles consecuencias que puede tener el procedimiento médico. Adicionalmente debe hacerlo en plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Que le debe informar en totalidad cuáles son dichos riesgos, dichas consecuencias y dichos beneficios. Y adicionalmente lo debe hacer de manera libre. ¿Esto qué significa? Que el paciente debe decidir sin ningún tipo de injerencia o coacción
si desea o no ser intervenido o adecuarse a dicho tratamiento médico. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que el consentimiento informado es una condición sin la cual no es posible el ejercicio o la práctica médica, puesto que la protección del consentimiento informado del derecho a la información está relacionada con el derecho a la autonomía y a la libertad, los cuales son indisolubles de la dignidad humana. En este sentido, y entendiendo la importancia del derecho a la información en el ámbito de la salud, conoce cuál es tu derecho a ser informado siempre antes de cualquier tratamiento médico, antes de cualquier intervención quirúrgica, para que puedas entender cuáles son tus derechos ante los escenarios de salud y ante el Estado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, recuerda escribirnos y recuerda seguirnos con CELIT en casa para hablar de tus derechos.